¿Qué estás cantando, Lolbe? Hola amigos, buenas tardes. Aquí estamos con Lolbe y ella está cantando una estrofa de una canción. Y vamos a aprender entonces dos frases. Ba'ash ak'at. Y esta frase la usaremos cuando vamos a algún lugar a comprar, por ejemplo, y nos dicen, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es una pregunta, Ba'ash ak'at. Pero, ¿qué pasaría si a este Ba'ash ak'at le vamos a poner Ba'ash ak'at ti? Entonces aquí cambia la cosa, porque este ti puede ser de, entonces diríamos, ¿qué le quieres? Como cuando vamos y preguntamos por alguien y nos dicen, ¿qué le quieres? O sea, ¿para qué lo buscas? O cuando te preguntan qué haces, dices, ¿qué te importa? Entonces, Lolbe, esa canción que tú estabas cantando, dice esto. ¿Qué dice? Ba'ash ak'at ti. Muy bien. Entonces, esa canción vamos a cantarlo o vamos a leerlo en lengua maya. Voy a girar mi pizarrón porque este pizarroncito tiene la gracia de ser o de doble vista. Muy bien. Aquí tenemos entonces esta canción. La canción en español dice, ¿a quién le importa? Entonces ponemos esta palabra tun para completar la métrica de la canción, pero también es como un entonces, ¿qué te importa? Ba'ash tun ak'at ti, ba'ashok kim betik. ¿Qué te importa? Cosas que yo hago. ¿Qué te importa? Cosas que yo digo. Para decir soy así, usamos bey, beyena. Aquí es para decir yo soy así. Bey kim atalila. Aquí decimos así voy a quedar. Y tenemos aquí una contracción de matan in espahal y diremos matin espahal. Es una contracción, se juntan dos o tres palabras. Significa no voy a cambiar o no cambiaré. Entonces, vamos a leerlo. ¿Qué es leerlo, Lolbe? Léelo o cantar. Léelo primero. Ba'ash tun ak'at ti, ba'ashok kim betik. Ba'ash tun ak'at ti, ba'ashok kim walik. Beyena, bey kim Atalila. atalila, matin Espahal. Muy bien. Matin espahal. Entonces, cantarías así. Ba'ash tun ak'at ti, ba'ashok kim betik. Ba'ash tun ak'at ti, ba'ashok kim walik. Beyena, bey kim atlila.
Mating Espaha. ¿Otra vez? Bastung akan tim basok mati. Bastung akan tim basok wali. Bellena, Bentim Patlida, Mating Espaha. Muy bien. Entonces, no es una ocasión ni un motivo para una revelación, pero podemos usar Bash Akat en una canción y apréndeselo para que así hablemos maya. También saludamos a nuestros alumnos de Kukulcán, porque si usted quiere aprender maya, usted puede inscribirse, busque en Facebook esta página Kukulcán, y ahí nos encontrará. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Muchas gracias por los 113 suscriptores. Yo nunca pensé haber llegado a esta cifra en menos de 3 años. En serio, muchas gracias. Malo tak tulakin. Hasta luego, hasta otro día. Adiós.